Pero para empezar, porque ya el tiempo nos está ganando, le quiero dar la bienvenida a nuestra primera entrevista. Es Eugenio Fernández, él es editor, fundador de la editorial La Cigarra, profesor y columnista en pie de página. Su columna se llama Razones Verdes y hoy publica un tema que a mí me parece muy interesante y del que muy poco se habla. Resulta que México se convierte día con día en el mayor basurero de los desechos, algunos incluso peligrosos, tóxicos, de Estados Unidos. Eugenio, buenos días, bienvenido a Momentum. Cuéntanos, ¿cómo está eso de que ahora México es el basurero de Estados Unidos? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días a tu auditorio y un saludo a Ernesto hasta Los Pinos, deseándole mucha suerte estos está segundos que quedan. En Palacio Nacional, a lo mejor por eso no dio la palabra, porque está... Digo, en Palacio, sí. Sí. Adelante, Eugenio. Mira, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos es un país que tiene el 4% de la población mundial, pero produce el 17% de los residuos plásticos del mundo. Y en realidad ni siquiera un país con ese tamaño y ese portento económico tiene la capacidad de producir, más bien de procesar tantísima basura. Entonces, hasta ahora lo que habían hecho es exportarlo a otros países del mundo, aprovechando distintos códigos tarifarios, tratando de disfrazarlo como si fuera materia prima para empresas de reciclaje o temas así. Su principal puerto de entrada era China, que de hecho ha absorbido unas 3/4 partes del plástico que otros países han exportado en los últimos 50 o 60 años. Pero hace 3 o 4 años, el gigante asiático decidió que iba a dejar de recibir la basura del mundo. Y el año pasado cerró definitivamente sus puertas. Esto hizo que Estados Unidos desviara su atención hacia otros países, hacia Tailandia, hacia Corea del Sur, pero también hacia América Latina. En un reporte de la Alianza por las Alternativas, la Alianza Global por las Alternativas a la Incineración, se llama Gaia, acaba de reportar que se exportaron a América Latina 44,000 toneladas entre enero y agosto de 2020. Todavía no tenemos los datos más recientes, los van a publicar ahora en unas 3 semanas, parece una actualización. Y de esas 44,000 toneladas, 2/3 partes o 3/4 partes vinieron a dar a México, unas 33,000. Eso quiere decir que el país está recibiendo 60,000 toneladas o 50,000 toneladas de residuos plásticos de Estados Unidos cada año, ¿no? La cifra ahorita puede parecer más o menos menor cuando ves realmente la proporción de residuos que se generan. La Ciudad de México genera unas 13,000 toneladas de basura diarias, pero no toda esa basura es plástico. Y además estamos hablando de que sería un aumento del 3 o 4% de la basura plástica con la que tiene que lidiar la ciudad. Estamos hablando además de residuos que no son fáciles de manejar. Lo que tienen los plásticos es que son materiales muy fáciles de hacer, relativamente fáciles de hacer. La secretaria Nale, que acabamos de ver en pantalla, está muy encantada porque se pueden producir como petroquímica secundaria y pueden venderse, tiene un mercado más o menos importante, pero tiene el problema de que, así como son fáciles de hacer, son dificilísimos de deshacer, ¿no? Entonces, generan un problema para las comunidades que tienen que lidiar con ellos porque ocupan un espacio, ¿no? Porque nadie quiere una montaña de plásticos afuera de su casa, porque ninguna ciudad tiene la capacidad de procesarlos. Y el caso de la zona conurbada de la Ciudad de México es muy evidente al respecto, ¿no? En Ecatepec hay una crisis de basura desde hace mucho tiempo, igual que en Mesa, ¿no? Pero ahora, además de los plásticos que generamos nosotros, estamos teniendo que procesar los plásticos que estamos aceptando que se nos importen, ¿no? Esto tiene una solución relativamente fácil. El primer paso es transparentar esta importación. Hay un acuerdo internacional, hay una enmienda sobre plásticos al Convenio de Basilea que permitiría transparentar y por lo menos saber a qué nos enfrentamos. Y hay otra serie de medidas que se pueden tomar, pero el problema de los plásticos, por desgracia, es uno que en México no nos estamos tomando en serio. Oye, Eugenio, a ver, 2 preguntas. ¿Cómo es que se permitió que entrara esta cantidad tan importante de desechos producidos por Estados Unidos? O sea, ¿bajo qué acuerdos? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo entras? Algo mencionabas sobre que son importaciones de particulares.
Pero supongo que eso estará regulado y la autoridad tampoco puede decir como que no se entera qué es lo que entra al país. Y dos, ¿en dónde están? ¿Dónde están esas 33,000 toneladas de basura que cada año llegan a México, Ernesto? Mira, es que pasan dos cosas. Una, sí está regulado, pero la regulación está dispersa en un montón de ordenamientos y normas tiradas por ahí. Entonces, esta dispersión regulatoria genera también una dispersión de información. Entonces, es muy probable que en efecto las autoridades no sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Ha requerido un trabajo enorme por parte de varias organizaciones poder documentarlo. Como se ha logrado, es como te decía, se venden como que hay una empresa de reciclaje en México que está importando su materia prima, ¿no? Entonces prácticamente se regala y así se asume, ¿no? Y esta es una práctica que hacen desde empresas privadas en Estados Unidos hasta municipios locales, ¿no? No digo municipios locales, es una redundancia, pero comunidades locales y municipios. Y además, una cosa que me encontré al revisar las notas de prensa es que se le consideraba como la estrategia de reciclaje implica, entre otras cosas, exportar la basura. No, eso no es reciclar los plásticos, eso es deshacerse de ellos, ¿no? Es tirarlos en el patio del vecino. Ahora, en la materia se tienen que tomar medidas muy pronto y esto implica fundamentalmente a tres dependencias. A la Secretaría de Economía, que tiene que lidiar con las categorías arancelarias con las que se están importando estos plásticos y aclararlas y realmente tomar medidas para que esto deje de pasar. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que tendrá que impulsar que se cumplan las normas internacionales sobre transparencia y sobre manejo de estos residuos, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tendría que fortalecer las capacidades que hay en el país para lidiar con esas, o advertir y dar la voz de alarma, de decir, realmente no tenemos la capacidad de lidiar con eso. Uno de los problemas que hay en México en la materia es que muchas de las facultades para lidiar con la basura y de las atribuciones están en manos de municipios, ¿no? Y el municipio, como sabemos, es ya iba a decir el hermano pobre, pero en realidad es el sobrino abandonado de la política mexicana, ¿no? Entonces, realmente no tenemos esta capacidad de lidiar con los plásticos. Entonces, la ventaja es que no es solo algo que involucra a muchos actores, y entonces podría decirse es que la solución está dispersa, sino que al revés es algo en lo que urge tanto actuar que pequeñas acciones por parte de pequeños actores pueden tener un impacto muy importante. Ahora, sobre tu segunda pregunta, ¿dónde está? En realidad no lo sabemos todavía, ¿no? Esperamos que las organizaciones que trabajan en la materia, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, la propia Gaia, sus aliados en México, nos estén preparando un estudio que nos permita saber de quién es el problema y a quién exactamente se le está tirando esta basura. Yo tengo la sospecha de que es en los estados fronterizos, pero no es algo por lo que metería las manos al fuego. Es que aquí el tema es justamente la falta de información, porque ¿cuántas empresas recicladoras del tamaño importante como para tener una vinculación y un acuerdo con empresas estadounidenses hay en nuestro país? Es una tarea de la Secretaría de Economía el saberlo. ¿Cuáles son sus procedimientos y cuáles son sobre todo los productos que ellos elaboran para poder justificar el que importen esa cantidad tan grande de plásticos, por decir, entre otros elementos? Eso le correspondería también a economía, pero también al medio ambiente. Y también, por supuesto, en dónde están operando, cuál es su sede física que le corresponde al municipio. Hablamos de todo el gobierno de México, Eugenio, que debería estar atento a esta situación. Son 30 y tantas mil toneladas que ingresan cada año, de lo que se sabe. ¿Hay alguna cifra negra? Se podría 50,000. decir. 50,000. ¿No? Estamos calculando 50,000, 33,000 entre entre enero y agosto, ¿no? Caray. Extrapolando eso, son 50,000 toneladas, ¿no? En un año. En un año. Y hay posibilidades de cifra negra, es decir, que estas sean las que se detectan y otras que no sepa de ellas. Yo pensaría que no, porque es tan fácil importarlas que sale más caro, ¿cómo decirlo? Usar un pollero de regreso, contrabandearlas de entrada, que sacarlas. Ahora, lo que decías de las empresas recicladoras, pues la primera pregunta es si realmente son empresas recicladoras, ¿no?
o son simplemente una especie de importadora de basura que está conchavada con alguien del otro lado para decir, yo te recibo tu basura, dame el dinero, yo la echo en el municipio vecino o en el mío propio y me voy, ¿no? Pero sí, adelante. Pareciera que en este país tenemos espacio y capacidades suficientes para lidiar con los plásticos sin ningún problema, ¿no? Oaxaca y la Ciudad de México han tomado medidas, unas menos contundentes o más contundentes que otras, pero han tomado medidas en contra de los plásticos desechables y de un solo uso. Pero mientras esto está pasando, en el Senado de la República, senadores de todas las bancadas acaban de aprobar una ley que diluye las capacidades de lidiar con los plásticos de un solo uso, ¿no? Como si nos estuvieran sobrando tiraderos a cielo abierto, ¿no? Ahora sí que yo he sobremojado, mi querido Eugenio. Así es algo, a ver, en esto, como te decía, todavía todo el mundo puede actuar, ¿no? La Cámara de Diputados puede rechazar las enmiendas a la Ley General de Residuos que hizo el Senado para realmente fortalecer su capacidad para reducir los residuos. Los estados pueden adoptar medidas al respecto. La Cancillería, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente pueden todavía actuar en contra de esta práctica tan terrible, porque en este país ya no podemos darnos el lujo ya no digamos de recibir un solo plástico, ni siquiera de producirlo, ¿no? Claro, y un par de preguntas finales para cerrar esta conversación que te agradezco, mi querido Eugenio. En la columna que publicas hoy en pie de página hay una frase que me llama mucho la atención y creo que es muy adecuada. Tú hablas de colonialismo de la basura. ¿A qué te refieres? Porque mi impresión es que Estados Unidos ha tomado la determinación de no hacerse responsable de sus propios desechos y se los envía a otros países. Es como tú decías, echar la basura en el patio del vecino. Pero ¿por qué colonialismo? Profundizan un poco más sobre eso. El colonialismo, al final, es la práctica, Boaventura de Sousa lo define como el derecho autoatribuido de dominar a los demás, ¿no? Y durante muchísimos siglos, durante 4, 5, 6 siglos, el colonialismo en América y en África y en Asia sirvió para obtener las materias primas que se necesitaban y desechar lo que sobraba, ¿no? Cargar los costos ambientales del crecimiento económico y de la industrialización en otros, ¿no? Entonces, la devastación terrible de los bosques y selvas necesaria para la producción de hule, por ejemplo, se le cargó al Caribe, ¿no? La devastación de las selvas para la producción de nequén y de cuerdas se le cargó a los yucatecos, y en cuanto aparecieron los primeros materiales que no eran desechables, que realmente que tardaban en degradarse, como el plástico a partir del boom petrolero después de la Segunda Guerra Mundial, se cargaron a los países del tercer mundo, ¿no? La exportación de plásticos ha sido una práctica durante los últimos 50 años, ¿no? Lo que pasa es que casi todos se iban a un gigante muy encerrado en sí mismo, que ya lidiaba con ellos y que había decidido explícitamente aceptarlos y hacer negocio con ellos, que era China. Ahora, digamos que Estados Unidos decidió ampliar sus colonias basuriles, ¿no? Y entonces mandarlos para allá. Pero ayer mismo veía una nota de Juanjo López de Urralde en España, denunciando la exportación ilegal de 16,000 toneladas de residuos desde España a distintos países en África y en Asia. Por desgracia, o más bien es una cuestión aceptada que no debería ser. Vale, pues mi querido Eugenio Fernández, editor, fundador de Editorial La Cigarra, columnista en pie de página, gracias por esta información que, como me mencionaba al inicio de la plática, muy poco se sabe de este tema. Habrá que estar muy pendientes de la evolución que tenga el enfoque, sí tenga el informe que presentan esas organizaciones y saber cuál sería la respuesta de la autoridad, que es a la que le corresponde, pues por lo menos echar una mirada y tener, ya si no quieren parar la importación de basura, pues que por lo menos se tomen las medidas ambientales necesarias para que esto no cause algún perjuicio. Yo personalmente creo que no debería ser así, pero si se esconde con un tema de libre comercio, pues ahí ya como que está más complicado, mi querido Eugenio.
Así es. Esperemos que pronto la ola que empezaron Oaxaca y la Ciudad de México se vaya a todo el país y no solo tenga que ver con reducir la producción de plásticos en nuestro territorio, sino también dejar de aceptar los plásticos y la basura de otros países en nuestras tierras y en nuestras aguas. Vale, la aspiración de todos y el deseo de año nuevo. Gracias, Eugenio. Un abrazo muy fuerte. Hasta Cuídate, luego. hasta luego.